Hola, hola, mis angelitos y mis angelitas. Dios me les bendiga a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que estén bien y que me hayan extrañado, ya que tengo unos días que no les había grabado nada. Bueno, les estaba preparando algo bien interesante que le va a gustar en este día porque está ultra mega súper interesante y es el síndrome de la cabaña. Y usted dirá, wow, pero ¿qué es esto? Nunca he oído hablar de esto. Algunos quizás habían oído mencionar el síndrome de la cabaña. Este es un tema que se ha tratado a principio del siglo XX aquí en los Estados Unidos y se conocía como la fiebre de la cabaña. ¿Qué es la fiebre de la cabaña para ese entonces? Bueno, se calificaba o se clasificaba a las personas que después de un largo tiempo encerrado por causa del invierno, del crudo invierno, tenían cierto miedo a salir y compartir con las demás personas, hacer vida social en el verano, ya que se acostumbraron a estar encerrados y presentaban este tipo de síndrome, aburrimiento, angustia, tristeza profunda, ansiedad al exponerse, al salir y compartir con otras personas. Ahora, durante la pandemia, en países como España, Italia y aún aquí en los Estados Unidos, ha surgido nuevamente este síndrome y se le conoce hoy en día como el síndrome de la cabaña. No se clasifica directamente como un trastorno, ya que es algo nuevo y todavía en la psicología los expertos no han podido encontrar una definición exacta de lo que es el síndrome de la cabaña. Pero básicamente se caracteriza por un trastorno mental, emocional y del comportamiento de las personas que por causa del el confinamiento y la cuarentena, después de que se haya dado la oportunidad o se ha ido abriendo, perdón, los lugares, los pueblos, las ciudades para que las personas puedan ir poco a poco haciendo sus vidas normales, pues ahora hay un miedo a salir de compra a la farmacia, a los supermercados, salir a compartir con amistades, inclusive dentro del pueblo cristiano o de las iglesias, de los templos, de la comunidad religiosa, está surgiendo el miedo a ir a congregarse, el miedo a ir a los templos o el miedo a congregarse como iglesia, porque la palabra iglesia en sí significa asamblea, o sea, grupo de personas que se reúnen en asamblea. Entonces, se ha ido abriendo los templos poco a poco, pues ahora hay personas que tienen miedo de ir al templo, de reunirse como iglesia. Y esto se conoce como el síndrome de la cabaña. Esto también se ha visto entre personas que han estado encarceladas por mucho tiempo sin salir afuera y compartir con otras personas. Cuando salen, entonces generan esa angustia, este tipo de problema adaptativo, ya que han estado aislados de la sociedad por un buen tiempo. También se ve entre personas que han sido hospitalizadas por un largo tiempo, pues tienen problemas de readaptación a la sociedad. Hoy en día estamos tratando con eso, con ese miedo a volver a comenzar. ¿Por qué? Porque hay un miedo a ser contagiado, hay un miedo inclusive que por causa del confinamiento, de la cuarentena, muchas personas que tenían conducta no muy adaptativa o antisociales, ahora que se ha abierto los pueblos, las ciudades, esas personas están aprovechando para proceder a su conducta delictiva o a su conducta no adaptativa, antisocial. Entonces las personas que estaban encerradas, ahora sumando a esta situación, tienen mucho más miedo de salir a la calle o de salir
de su casa. O sea, su casa se ha convertido como su cabaña, su oasis, y de hecho lo es, porque el hogar es el lugar donde se siembra lumbre, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. La palabra hogar significa lugar donde se siembra lumbre, o sea, es como la hoguera, el que te da el calor, el que te da la luz, es tu hogar. Y en medio de la pandemia, el hogar o la casa, entre la familia, se convirtió en el refugio, se convirtió en el lugar de protección. Entonces, para mucha gente ha sido súper, mega, extra protegida o lugar de protección, porque ahora tienen el gran miedo, el gran temor, el pavor de salir a la calle. El miedo se caracteriza por una sensación de angustia provocada por una situación de peligro, algo que representa peligro para la vida. Entonces hace que se produzca esa angustia o esa ansiedad, ese miedo a exponerse. De acuerdo a los expertos, los seres humanos sufren de 5 grandes miedos que son básicos. Y prácticamente es natural sentir miedo, porque el miedo te pone en alerta, te pone en un sentido de escapar o de supervivencia o de sobrevivencia. Entonces, el primer miedo del ser humano es el miedo a la muerte, es miedo a morir, miedo a no saber qué va a pasar después de la muerte, miedo al más allá. Con relación al COVID o al virus que se ha desatado y ha generado la pandemia, pues ha producido más miedo. Entonces ahora, al estar por 3, 4 meses encerrados y tener que salir a la calle a exponerse a otras personas, entonces genera mucho más miedo a la muerte. Otro de los miedos del ser humano es el miedo a la soledad, el miedo a quedarse solo o abandonado. Entonces hay muchas personas que generan ese miedo porque algunos de sus seres queridos han partido, han muerto, han fallecido. Quizás el proveedor del hogar, la mano fuerte de provisión, ha fallecido. Ahora hay un miedo, además de salir, está el miedo a ese abandono, a esa soledad, a quedar expuesto al mundo sin nadie en quien depender. Está también el miedo o la angustia o el pavor a quedar en vergüenza, a ser ridiculizado, a ser burlado. Eso es otro de los grandes miedos del ser humano. Podemos entender al analizar entonces la conducta que el miedo o el síndrome de la cabaña también puede estar relacionado a eso, que ahora al salir a la calle las personas sientan cierto tipo de angustia, de miedo, de pavor, a ser entonces ridiculizado, porque hay que andar ahora con una mascarilla, hay que andar disfrazado, y muchas personas le gustan la oscura, la negra, porque protege más. En fin, el miedo a ser ridiculizado, el miedo a quedar en vergüenza es otro de los miedos del ser humano, perdón. Otro de los miedos es el miedo a quedar mutilados, a perder una de sus extremidades o alguna de la parte que lo movilizan, que lo hacen sentir importante e independiente. Los seres humanos sienten ese miedo, y a veces quizás el exponerse al salir a la calle, especialmente en los niños o en los ancianos, puede demostrar o manifestar ese tipo de miedo, y es a esa mutilación, a no valerse por sí mismo. Y emocionalmente eso es algo terrible, que paraliza cuando sentimos que podemos quedar emocionalmente mutilados, o sea, emocionalmente no tener esa capacidad de valernos por nosotros mismos. Inclusive algunas de las consecuencias entre las personas que han pasado por este malestar o este virus, han quedado consecuencias de parálisis,
Conozco un caso de una pastora que pasó por esto y tiene ahora problemas en sus piernas para mover y para caminar, tiene que recibir terapia. Entonces, el miedo es algo natural, es algo normal, ¿verdad? Podemos decir, pero cuando ya es algo que no se pueda manejar, que no se pueda tener control sobre él, entonces ya sí es algo que tenemos que tratar. Entonces, otro de los grandes miedos que tiene el ser humano es el miedo a perder el ego, el miedo a perder su dignidad, su orgullo. Y el hecho de estar confinado, estar encerrado por tanto tiempo, es como sentimos, algunas personas, ¿verdad? No, sentimos, ¿verdad? Incluyéndonos, como impotente, ¿verdad? Que te tengan que controlar tu vida, tu ego, tu decisión y tener que quedarte obligatoriamente cerrada. Entonces, todo eso ha sumado para generar el síndrome de la cabaña. Otra definición que conocemos, podríamos decir, del miedo, que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación de desagrado, provocada entonces por una situación de peligro, como ya hemos dicho. Entonces, el COVID-19, la pandemia, a través de ese virus que se ha generado, ha sido una amenaza constante de la vida de las personas, ¿verdad? Que vivimos o estamos donde la pandemia se ha desarrollado con tanta fuerza y que ha provocado a tantas muertes, que quizás ustedes conocen alguno, a lo mejor ha muerto quizás alguno de su familiar, entonces ustedes han tenido que estar aislados quizás de su familia, quizás han tenido que estar trabajando desde el hogar y ya se acomodaron a trabajar desde el hogar, quizás a pedir su comida, su compra al supermercado por el internet y que se lo lleven, o sea, se acomodaron a estar en su casa. Ahora hay una readaptación, ahora hay un nuevo estilo de vida, hay una nueva modalidad que hay que volverse a readaptar y entonces esto está produciendo miedo. Este tema del miedo es un poquito extenso. Le voy a dar esta primera parte y luego vamos a seguir hablando porque el miedo tiene muchas características, tiene muchas ramificaciones, podríamos decir, pero en este día quería hacer énfasis sobre esto del síndrome de la cabaña. Ustedes saben que una cabaña es un lugar de relajación, es un lugar de donde vamos a vacacionar, nos alejamos, ¿verdad? De la bulla, nos alejamos de la contaminación de la ciudad, nos alejamos del trabajo y de los muchos afanes y nos vamos a relajar. Entonces, por eso se le conoce como el síndrome de la cabaña, porque al estar tanto tiempo, 3 o 4, casi 4 meses, en nuestra hábitat, en nuestro paraíso, que es el hogar para algunos, porque para otros se convirtió en el centro del boxeo, de la lucha libre, porque para algunos fue como un tiempo para la violencia desarrollar, lo que tenían reprimido, ¿verdad? La violencia doméstica, la ira, el enojo, el coraje, y para otros fue básicamente un centro de ring, un ring de pelea, de conflicto y de lucha familiar. Pero para otros fue su oasis, fue su cabaña, fue su lugar de tranquilidad, de paz, su refugio. Y los entendemos perfectamente, a cada uno de ustedes los entendemos. Pero en este día te voy a dejar hasta aquí y te voy a dar algunas recomendaciones para la próxima, entonces seguir con el tema del miedo. Primero, entender que tienes miedo. Entiende que tienes miedo, que no eres la única persona que tiene miedo a salir a la calle. Todos, incluyéndome a mí, que estoy dando la charla en este tiempo, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los pastores, todos los seres humanos tenemos miedo porque estamos ante una situación de peligro. O sea, tú no estás solo o sola en tu miedo. Es natural. Acepta que tienes miedo. No esconda. No use un mecanismo de defensa inmadura para
decir, no, no tengo miedo, yo estoy fuerte. No. Si tienes miedo, porque está frente a una situación de peligro. Ahora, el miedo tú ni siquiera lo ves. El miedo no es más grande que tú. El miedo es un sentimiento, es una sensación psicológica, es un estado mental y se deriva o se manifiesta en un comportamiento. Entonces tú lo puedes controlar porque tú eres más grande, tienes raciocinio, tienes capacidad, tiene inteligencia y puedes actuar. Entonces lo primero es aceptar que sí tienes miedo, identificar qué te está provocando el miedo en este momento, si es eso mismo, el no querer salir a la calle, a la iglesia, sociabilizar. Entonces tiene primero o debes o recomendamos que te arme de coraje, de valor, de desafío, es un desafío. O sea, desafiarte a que sí vas a salir a la calle, desafiarte a que no te va a pasar nada, desafiarte a que el miedo está en tu mente, está en tu sentimiento y que tú vas a controlar y a trabajar con el miedo. Entonces, coraje, valor, desafío, control sobre ti mismo, tomar riesgo, confrontar o enfrentar el miedo y entender que tú eres más grande que el miedo. Te voy a dejar un versículo de la Biblia que dice en Juan 14:27, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestros corazones, ni tengáis miedo. Recuerda que el miedo es una sensación de angustia que muchas veces no es real. O sea, lo que te está provocando la angustia o el miedo no es real. Pero en este caso sí entendemos que todavía hay una pandemia que es real y hay un virus. Pero no quiere decir que es porque tú salgas a la calle, cuando regrese a tu casa, va a venir con el virus si tomas las medidas de precaución. Como están diciendo las autoridades, usar el cubreboca, usar guantes, y si no vas a usar guantes, pues usar los desinfectantes de manos, mantener la distancia y sobre todo encomendarte a Dios. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia te van a seguir. Si Jehová es tu pastor, no hay por qué temer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque tú salgas y haya muerte a tu alrededor, Jehová es tu pastor. Él ha dicho que Él te va a proteger. Y su vara y su callado, o sea, su amor, su protección, te van a infundir aliento. Y te va a dejar vivir por largos días. El bien y la misericordia me seguirán por largos días. Piensa que tú vas a vivir muchos años, que tú no vas a morir. El miedo te puede matar primero. O sea, lo peor es el miedo al miedo. Besos. Dios te bendiga. Recuerda darle que te gusta, suscribirte, compartir este video y dejar tus comentarios. Puedes dejar tus comentarios. Puedes también escribirme al email o al correo electrónico que aparece ahí en mi canal. angelavallas@gmail.com. Ha sido un placer.